Gracias a los ponentes por este magnífico congreso, por explicarnos pues cómo mejorar en el maíz. Y bueno, yo les quería preguntar, pertenezco a una comunidad de regantes, a la del canal de Macías Picabea. El agua viene del embalse del Carrión y quería saber si este año creen ustedes que se va a poder regar. ¿Quién quiere empezar? Bueno, me tocó. Difícil pregunta, ¿no? Me ha tocado a mí, pero desde luego se va a poder. Pues ojalá. Desde luego el sistema, como ha comentado, afortunadamente para esta provincia León no está mal. León no está mal. El sistema Carrión no está muy bien. El sistema Pisuerga está algo peor. Y por el sur está bastante mal. Quiero decir, no sé el Duero, realmente esto lo controla más la Confederación. Yo sí lo sigo, desde luego, soy conocedor. Siento no poder contestarte. Desde luego, los que tenéis sistemas modernizados para bien, en este caso no quiero discriminar a nadie, por supuesto, ni me malinterpretéis. Pues bueno, tienen, como he dicho, ya ocurrió un año, una cierta ventaja de poder aguantar en la alternativa de cultivo, pues igual algo más de maíz que puede soportar otra zona con riego superficial, con riego a manta. Pero lo siento, no puedo contestarte si se va a poder regar o no en el Macías Picabea. Gracias, Miguel Ángel. ¿Alguna pregunta más por aquí? Bien, en lo que hacemos un poco de tiempo, vamos a trasladarles preguntas que nos han llegado. Licinio, te tengo aquí al lado. La primera es para ti. En el cambio de titularidad nos preguntan de agricultores de una parcela, ¿se debe respetar también el cambio de cultivo cada 4 años? Bueno, esto hay que definirlo bien. En breve saldrá un Real Decreto del Estado en el que se definan precisamente las normas BECAN. En este caso de las rotaciones, yo entiendo que sí, Es decir, que el control se hará a nivel de parcela, independientemente de quién sea el cultivador. Es decir, si hay un cultivador que en una parcela ha sembrado el mismo producto durante 3 años, si esa parcela la declara o la explota otro cultivador al 4.º año, tendrá que cambiar de cultivo. Yo entiendo que sí, pero específicamente se definirá en el Real Decreto que está a punto de publicarse. Entonces, si preguntamos a la comisión, estoy seguro que nos dice que sí, sin más. Perfecto. Le traslado otra pregunta, en este caso sobre los ecoesquemas. Nos pregunta si un ganadero que hace doble cosecha de maíz y centeno en una parcela, en una misma campaña, ¿se entiende que rota en este caso y cumpliría con el ecoesquema de rotación? Sí. Nos plantean que si un ganadero hace doble cosecha en una sola campaña, maíz y centeno, ¿se entiende que cumple con el criterio de rotación que exige el ecoesquema? O sea, en la misma parcela, sí, en una misma campaña, maíz y centeno. Eso es, se entiende que es maíz tras centeno, creo que sería la... O sea, yo entiendo, no hay ningún problema, es decir, la rotación se aplicará, entiendo, por campaña, o sea, por campaña agrícola, entonces no hay ningún problema. No habría inconveniente. No. Perfecto. Alfonso Espino, Alfonso, nos plantean si en un año como este, en el que pueda haber escasez de recursos hídricos, se recomendaría el uso de abonos de una sola aplicación o de liberación lenta, hablando en el caso concreto de maíz. Haciendo hincapié a la pregunta que ha comentado antes,
es posible que veremos hasta qué punto podemos tener cierta limitación en cuanto al agua disponible. Sí que he visto cómo está la situación de los embalses, sobre todo aquí en León, que los pantanos están en principio más o menos bien, y está claro que para el desarrollo del cultivo el factor limitante es el agua. Lógicamente lo ideal es aportar los niveles de nutrientes que necesita el cultivo, y bueno, pues esa pregunta ha surgido curiosamente hace unos días con algún agricultor de la zona. Puede ser una posible alternativa utilizar fertilizantes de única aplicación. Lo que pasa que es muy importante tener en cuenta el tipo de cultivo en el que nos encontramos. Perdón, el tipo de suelo. ¿Por qué? Porque en un terreno como el que estamos aquí de páramo, con mucha piedra, dificulta o es más fácil que la liberación de nitrógeno sea más rápida. Bajo mi punto de vista, creo que lo más interesante es aportar un abonado de fondo, cubrir las necesidades de fósforo y potasa y establecer el aporte del nitrógeno en cobertera. Pero bueno, las dos alternativas se pueden plantear. Gracias, Alfonso. Una pregunta para Ricard Borrell, de Bayer Climate Fieldview. Ricard, nos pregunta si existen datos o tenéis conocimiento más o menos aproximado del número de explotaciones o hectáreas que se pueden estar ahora mismo, en las que se puede estar ahora mismo aplicando herramientas como la vuestra de agricultura digital. Sí, bueno, sí, conozco nuestros datos. Eso sí. Bien, a ver, realmente a día de hoy, no quiero equivocarme, creo que la plataforma Climate Fieldview es la tercera a nivel global en digitalización de hectáreas, ¿vale? Por detrás de una plataforma de maquinaria como es My John Deere. En España es la segunda, también justo por detrás de My John Deere, y realmente dentro de la plataforma a día de hoy contamos con unos aproximadamente 800-900 usuarios, entre 800 y 900 usuarios y un total de hectáreas digitalizadas alrededor de 380.000. En distintos cultivos, no solo en maíz, como es bien. En este sentido, Ricard, ¿qué potencial tiene la herramienta, visto el grado de implantación, por ejemplo, que ha tenido en países como Estados Unidos, donde bueno, las extensiones y las condiciones del cultivo son diferentes? Pero desde la empresa, ¿qué potencialidad le veis a esta herramienta, incluso en más cultivos en regadío? Ahora, realmente la plataforma está preparada para cualquier cultivo herbáceo extensivo. Ahora se me oye, ¿no? Antes no. Perdón. Es decir, depende, siempre hay que tener en cuenta una parte operacional, es decir, la maquinaria tiene que estar preparada. A día de hoy, probablemente, el principal problema de generación de datos operacionales es uno de los escollos, que es la maquinaria. Realmente necesitamos que tenga tecnología GPS y que tenga un ciclo de información ISOBUS. A partir de aquí, la información agronómica, el algoritmo, el propio algoritmo de Climate Corporation funciona para cualquier cultivo. Es decir, la grandeza, ¿no?, que llega a tener este algoritmo es que no es necesaria, no precisa de saber cuál es el cultivo que está implantado. ¿Qué significa? Que los datos de salud, los datos de biomasa, los datos de vegetación, de consumo de agua del cultivo, son datos reales tomados en la parcela. Por lo tanto, el seguimiento a vista de pájaro, el impacto, si le sumamos, ¿no?, a esta parte agronómica, le sumamos la parte operacional, el impacto es grande, básicamente porque somos capaces de tomar decisiones, como os decía antes, ¿no?, en tiempo real o a post-campaña, ¿no? Es decir, tomamos la decisión de rotaciones, de prescripciones, ¿no?, de hacer, por ejemplo, en el momento de la fertilización, ¿no?, hacer una dosis a la carta, ¿no?, a una aplicación de fertilización a la carta, ¿vale?, según el estado del cultivo. Por lo tanto, el impacto, ya te digo, no solo en el cultivo de maíz, incluso en el secano, porque creo que me has comentado cultivos de regadío, incluso en el secano el impacto es elevado, básicamente porque lo que estás buscando es ser eficiente en ese uso de inputs. Muchas gracias, Ricard. La siguiente pregunta es para Óscar Sobrino, de la empresa Corteva AgriScience Pioneer. Óscar, nos preguntan qué experiencias tenéis y qué potencialidad puede dar un producto como BlueN en maíz y si puede reducir en algún caso la dosis de nitrógeno aportado en otras formas al cultivo. A ver, la experiencia que tenemos con BlueN
es la de un año de ensayos dentro de Corteva más la que tenía acumulada Simbor. Lo que he dicho antes, es una bacteria y como todo ser vivo es muy difícil poder predecir cuánto va a trabajar y cuánto nitrógeno nos va a asimilar. Pero podemos llegar hasta las 70 unidades de nitrógeno efectivo por hectárea, amoníaco capturado a partir del NO2 atmosférico y fijado en hoja, con lo cual, y un mínimo en el 95% de los ensayos, el mínimo que se llega es a 30 unidades y en el 50% de los casos a pasar de las 70, con lo cual sí que es posible reducir. ¿Cuánto? Pues yo os diría que se puede reducir tanto como nos dé ese arco entre 30 y 70 unidades, más la eficacia del fertilizante que estamos aportando. Es decir, un fertilizante no es 100% asimilable, en este caso el nitrógeno que nos fija el bluen sí, con lo cual habría que también tener en cuenta ese rango. Con lo cual, ¿es posible disminuirlo? Sí. ¿Cuánto? ¿Una cantidad orientativa? Pues el equivalente, yo os diría, entre 40 y 60 unidades de nitrógeno. ¿Fijo? No. Amplio, rango más amplio, entre 30 y 70, pero si es posible, y en un año como este, dado los precios de los inputs, pues creo que se puede dar la oportunidad, esas dos oportunidades que mencioné antes, minimizar el impacto ambiental de la fertilización nitrogenada y ahorrarnos unos euros por hectárea. Óscar, me quedo contigo. Al hilo de lo que comentaba en la presentación, uno de los ganadores del concurso de producción de maíz, quería preguntarte qué importancia tiene, porque lo ha apuntado ahí, el compartir información entre los propios agricultores y entre los agricultores y los técnicos en campo. ¿Qué importancia tiene, digamos, esa apertura o ese compartir más datos, más información a la hora de optimizar las cosechas? Pues mira, uno de los objetivos de nuestro concurso es precisamente eso. Nosotros, mi equipo, lo hemos comentado muchas veces, nuestro objetivo es picar al agricultor, o sea, no estamos buscando al que más produce, es que el agricultor de alguna manera se pique con su vecino, cree motivarle a que pregunte, ¿tú qué haces que no hago yo? Lo que decía en mi presentación, incitar a dudar. Creo que es el principio de cualquier mejora. Vamos a empezar a dudar de lo que hago y cómo lo puedo hacer. Pues si veo que mi vecino ha participado en el concurso y ha sacado 22 toneladas, yo tengo una parcela muy buena y nos llama la gente, ven a pesar mi parcela. Y al final se comenta, como también he dicho antes, la herramienta digital nuestra que presenta Corteva este año, Granular Link, permite un intercambio directo de información entre el agricultor y nuestros técnicos. Nosotros somos 7 personas en el equipo de León y Benavente y estamos 365 días al año, menos sábados y algunos sábados y domingos, a pie de campo. Eso es lo que puedo decir. Perfecto, Óscar, muchas gracias. Voy con Iván Álvarez de Asegrain. Una doble pregunta para Iván. ¿Qué podría pasar en caso de que las hostilidades que hay actualmente en la zona de Ucrania se intensifiquen? ¿Qué podría pasar en el mercado de materias primas en ese supuesto? ¿Y qué consejo se podría dar al agricultor en caso de alcanzar todavía una mayor volatilidad en el mercado a la hora de comercializar sus cosechas, en base a tu experiencia? Bueno, la primera pregunta, es difícil cuantificar. Los mercados y el cereal que cotiza en Chicago no deja de ser un mercado financiero, cumplen siempre que se compra el rumor y se vende la noticia. Quiero decir, probablemente ya hemos alcanzado una parte importante de esa especulación o esa posible volatilidad por la entrada de Rusia en Ucrania. Lógicamente, si hubiera un conflicto armado, pues probablemente seguiría intensificándose esta parte. Y respecto a la segunda pregunta que me has hecho, claro, estamos en un punto, y esto es un camino no conocido. Es decir, lo que está ocurriendo con los mercados ahora mismo de cereales, estamos en unos precios que no hemos visto nunca, en ninguna parte del mundo. Y yo creo que somos un poco parecido o un sentimiento parecido al que tenían los conquistadores cuando fueron a Sudamérica. Es decir, detrás de aquella montaña que habrá hombres con 3 cabezas. ¿Qué ocurrirá, no? Pues un poco lo mismo. Es decir, el mercado ha entrado en un punto de subida de precios, pero también es verdad que reflexionando un poco sobre ya un tema más filosófico, nos habíamos acostumbrado a que todo subía menos los productos agrícolas.
y me da igual agrícolas o ganaderos, es decir, ibas a un supermercado y estábamos acostumbrados a que una docena de huevos era más barata que un huevo Kinder. Yo tengo un niño de 6 años y cuando iba conmigo al supermercado, pues yo, para que no estuviera ahí dando la coña, le daba un huevo y un Kinder y se lo comían un rato y costaba eso más que una docena de huevos. O un litro de leche era más barato que un litro de agua con sabor a manzana. Un pollo era más barato que una tableta de chocolate. Y claro, y a lo mejor probablemente eso no tiene que ser así, quiero decir. Entonces, a lo mejor vamos a entrar en una época inflacionaria en la que tanto productos agrícolas como productos ganaderos, lógicamente, porque nosotros necesitamos que los ganaderos puedan pagar los inputs que necesitan para alimentar a sus animales, pero si eso ocurre, pues a lo mejor no pasa nada porque un litro de leche cueste 3 euros o 2 euros y pico. Cuando viajas por Europa te das cuenta que la leche es mucho más cara que en España, o el pollo, o el cerdo, o los huevos, entonces probablemente no pasará nada, ¿no? Respecto al consejo que tú me preguntabas de qué hacer, bueno, pues yo lo que siempre digo es la prudencia, ¿no? Es decir, pues si es un agricultor que tiene un volumen grande, pues que intente comercializar pues de 2 o 3 veces. Si tiene que tomar una decisión en un momento dado, bueno, pues que analice siempre si ese precio le da rentabilidad en su explotación. Es decir, no podemos pensar que vamos a vender el día más caro del año, ¿no? Bueno, yo creo que lo que tenemos que pensar es: lo que voy a vender me aporta la rentabilidad que yo necesito para mi explotación, para mi negocio, y si es así, pues lógicamente ir tomando decisiones. Muchas gracias, Iván. Miguel Ángel Turienzo, nos preguntan 2 cuestiones rápidas. ¿Cuándo cree que se aplicarán los 2 periodos en el término de potencia para riego? ¿Cuándo? ¿Cuándo cree que se aplicarán los 2 periodos en el término de potencia para riego? Como decía, el reglamento no está desarrollado, es una demanda, pues esperemos que a lo largo de este año, porque ha salido en diciembre en una transitoria de la cadena alimentaria, ahora que me acuerdo, pero desde luego no se ha aplicado. En principio el Ministerio ha dicho que sí, pero lamentablemente no se aplica todavía. Bueno, esperemos que sea inmediato. Desde luego ha salido en diciembre, ya se hizo una circular y ahora ha vuelto a salir y hay un compromiso, pero no hay regulación. Y otra pregunta, Miguel Ángel, si se puede estimar el coste de la implantación de la energía fotovoltaica y los plazos previstos de amortización de acuerdo con o atendiendo la reducción de costes que se consigue y teniendo en cuenta también ayudas o subvenciones posibles. Sí, seguramente igual no lo dije. La estimación de costes que estaba incluida la ayuda, quiero decir, esa amortización. Como incluso ya adelantó, desde luego el coste de la energía, incluso el año pasado, no ha subido mucho. O sea, la energía, la parte proporcional de energía no ha subido, incluso hubo ligeros descensos estos últimos años. La potencia es para mí uno de los hándicaps más importantes, porque son 6 meses de producción de ciclo de los cultivos y los otros 6 meses, para que os hagáis una idea, y seguro los regantes aquí lo conocen, pues no sé, el 90% del coste si pagan, no lo sé, 10.000 euros, pagan de potencia 9.500 y 500 son de energía. O sea, y eso, pues esa demanda. Entonces, el coste energético de una instalación fotovoltaica para que en medio, estos últimos meses ha subido bastante, sobre todo el tema de placas, aparte de que, bueno, hay un stock, no debe haber muchas. Nosotros en estas instalaciones que están en marcha, estas 5 obras, pues las empresas, es una contratación pública que sacamos nosotros, pues nos transmiten esta inquietud y somos conscientes de ello. Pues poner una cifra sería antes 1 euro kilovatio, más o menos, o sea, una instalación de 1 megavatio, 1 millón, pero ahora eso yo pienso que no es real. Habría que multiplicar por un 20% y luego sumar el IVA. No lo sé, por dar una cifra, 1 por 1,3, una cosa así. Pero desde luego, cada instalación es un mundo y desde luego no es lo mismo si tienes que poner una subestación que hacer una conexión directa a una estación de bombeo directa o a una línea que es propiedad de la comunidad de errantes y no tienes que montar más. Pero bueno, para que se haga una idea. Y si el precio sube, el periodo de retorno de esos 10 años va a disminuir, está claro. Porque hay estudios que tenemos de 8 años, pero bueno, son cifras medias. Gracias, Miguel Ángel. Tenemos aquí en la sala una pregunta y ya con esto concluimos el coloquio. Diga, por favor, a quién dirige la pregunta. Buenos días. Muchas gracias a todos. Lo primero, por la exposición. Ha sido perfecto.
Y más que preguntas son dos apreciaciones. Una para el señor de Mirat, que dijo que España no era minera. España es inminentemente minera, o ha sido. El problema es que ahora es ecologista 100%. Entonces, no se puede sacar los productos que tenemos para abaratar los costes porque no les dejan. Sencillamente eso. Y hay que importarlos de fuera con el coste que supone. Esa es mi opinión. Después, una apreciación sobre la PAC. Yo, sobre la PAC, creo que aquí ha participado todo el mundo en la reforma, menos los agricultores. Yo solo he oído hablar de prohibir, limitar, dejar de, empezar a hacer ciertas prácticas. En esta reforma de la PAC ha participado intensamente todo el mundo, menos los agricultores. De hecho, en algún país se ha llegado a hacer una especie de sondeo de todo el mundo a ver cómo se hacía la reforma de la PAC para mandarla a Europa. Yo creo que además tiene sus contrasentidos. Estamos hablando, como ha dicho usted, que hay que dejar la paja, por ejemplo, no se puede enterrar la paja de verano, hay que esperar a septiembre. Sin embargo, sacas la remolacha y hay que enterrar en un plazo corto los restos para borrar la huella del carbono. ¿Qué ocurre? Los que tenemos ganado, por ejemplo, no podemos hacer un aprovechamiento efectivo de los restos que tenemos en la tierra. Entonces, esta PAC yo creo que sale viciada de nacimiento. Por ese motivo, porque a los agricultores no hace más que limitarnos. Las rotaciones hay que pensar, no se puede pensar a 1 año ni a 2, hay que pensar mínimo a 3. ¿Por qué? Porque tú no puedes sembrar una polinizadora detrás de una remolacha, por ejemplo, porque los herbicidas o los neonicotinoideos de la remolacha afectan a las abejas, y no puedes sembrar un girasol detrás de una remolacha, o una colza, o otra similar que sea atractivo a las abejas. Entonces, estamos limitados con esta reforma, pero 100%. Gracias. Muchas gracias por su comentario. No sé si alguno de los expertos quiere responder. Nada, pues decir, para terminar, que muy de acuerdo con la apreciación que ha hecho. El motivo de poner la frase de que España no es minera era un golpe de efecto para transmitir que nosotros, como fábrica de fertilizantes, la mayor parte de las materias primas las tenemos que traer de fuera, y lo que nos dificulta eso en muchas ocasiones, y sobre todo nos marca muchas veces el precio del producto final. Y por supuesto, aquí estamos en León, una provincia grande y muy rica, y por supuesto hace años la cuenca minera era muy importante. En ese sentido, gracias por la apreciación y la comparto totalmente. Sí, con Licinio ya concluimos. Bueno, lo que estás diciendo respecto de la PAC, pues sí, puedo estar de acuerdo contigo perfectamente. El agricultor y el ganadero pues tienen la suerte y la desgracia de trabajar en el campo, de trabajar en el medio ambiente. Cada vez la sensibilidad con los aspectos medioambientales, no solo en España y en Europa, en todo el mundo es mayor. Y claro, la PAC no es ajena a todo esto. Es decir, la PAC cada vez está más orientada hacia una producción sostenible y hacia una producción en la que pues, se cuidan y se respeta, digamos, el medio ambiente. Como decía Óscar, me parece que tenemos que dejar esto a las generaciones venideras en las mejores condiciones posibles. Que esto implica restricciones en los medios, en las formas de producir los alimentos y los productos agrícolas, totalmente de acuerdo. Que cada vez las restricciones serán mayores y se irán ajustando más, pues totalmente de acuerdo. Y lo que tenemos que hacer es decir, no se puede dar cabezazos contra la pared. O sea, esto es así, y cada vez se le va a exigir al agricultor que tenga más cuidado con el medio ambiente. O sea, la tendencia va a seguir increciendo todavía. Lo que tenemos que hacer, como decía Óscar,
Es decir, es cambiar los hábitos y adaptarnos a las nuevas exigencias, ya no solo es que son exigencias sociales, es decir, nos lo piden pues nuestros consumidores, los que al final van a comer los alimentos que estamos produciendo para ellos. Estoy de acuerdo, es decir, cada vez es más difícil producir, cada vez hay que andar con más cuidado con lo que hago, con lo que puedo hacer, que llega un momento que hay un barullo de normas, la condicionalidad. Hasta ahora pues eran 133 requisitos, es decir, es que es casi imposible tenerlos en la cabeza todos, pero no nos queda más remedio, es decir, tenemos que entrar por ahí, no nos queda más remedio. Muy bien, Licinio, pues muchas gracias por esta última reflexión. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta jornada. Agradecer también, por supuesto, a los ponentes que han participado. Muchísimas gracias por la intervención. Sabe a poco, la verdad, una jornada de maíz una vez al año, pero intentaremos volver en breve a hablar sobre este cultivo. Y también agradecer a todas las empresas que han apostado un año más por esta 7ª jornada de eficiencia y costes en maíz. Muchísimas gracias a todos y hasta la siguiente. Buena campaña para todos. Gracias.